Bienvenidos a Ticutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, hola. Ahora yo voy a presentar el programa número 15 denominado Declaración Magisterial. Yo soy Nenet. En la sección de Bomberazo vamos a hablar sobre la contingencia ambiental. En el panóptico, Declaración Patrimonial y Gotitas de Administración hablaremos sobre el Día del Maestro. Después de un breve descanso, comenzamos de nuevo. El bomberazo. Pues bueno, que con las últimas semanas nos anunciaron que de lo que llevamos del 2022 solamente hemos tenido 24 días con un ambiente sin contaminación. Por lo tanto, surge lo que se conoce como contingencia ambiental, en el que se analiza cuál ha sido el grado de contaminación que hay en el aire. Por lo tanto, esta contingencia ambiental se utiliza para minimizar los daños que puede provocar en nuestro cuerpo debido a la contaminación o de algunas actividades provocadas por nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo dura esta contingencia ambiental estipulada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, mejor conocida como la CAME, que deriva de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México? Pues solamente 24 horas. Y esto se va monitoreando cada determinadas horas para ver si al día siguiente se sigue esa contingencia ambiental o se levanta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues no hacer actividades al aire libre, como algún deporte o ejercicio. Se suspenden algunas placas o algunos hologramas de ciertos vehículos, dependiendo de sus características. Y pues hay que tener cuidado cuando esta contingencia ambiental está muy alta, porque puede traernos consecuencias para nuestro cuerpo, como tener conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas, o para aquellos que padecen asma, pues también les puede tener ciertos riesgos. Pero ¿cómo se relaciona esto con la administración pública? Pues precisamente con que algunas secretarías, sobre todo esta Secretaría de Ambiente, pues puede controlar y organizar pues la movilidad del ciudadano, pero eso también tiene una afectación en cuanto a la economía, porque hay que recordar que gran parte de la distribución de ciertos productos o la parte de dar servicios, pues si se limita esta movilidad también se ve afectada. Yo creo que esto se tiene que tomar también en serio debido a que pues la contaminación también nos puede afectar en la administración de ciertos recursos, sobre todo los recursos naturales. Claro, hay ciertas teorías que más adelante alguno de nuestros miembros nos va a platicar de por qué se establece esta contingencia ambiental y por qué no. ¿Será por la falta de venta o demanda de vehículos o realmente se preocupan por la ciudadanía de la Ciudad de México? No sé qué piensen los demás. Pues como siempre, un tema álgido y un tema delicado y un tema donde no solamente la administración es la que tiene que ver, sino también en gran medida la ciudadanía. Un elemento bien importante creo aquí es esta idea que se tiene de cuál es la mejor forma de movilidad en la ciudad. Y pues igual pega en la administración pública. Los medios de transporte masivo que existen en la ciudad no son los más eficientes. El transporte público es muy inseguro, no existen regulaciones claras acerca de las condiciones en las cuales debe estar este tipo de transporte. El metro, ya vimos hace un año lo que pasó con la línea 12 y que sigue esta situación sin cambiar y sin mejorar. Es un medio de transporte que lleva muchos años, que ya podríamos decir que es casi obsoleto, si bien es económico en comparación con otros medios de transporte en otros países. Eso podría ser una de sus ventajas. Sin embargo, su mantenimiento, su infraestructura, que deja mucho que desear. Algunos medios alternos que han surgido últimamente, esta cuestión del cablebús en ciertas zonas de la ciudad, el metrobús, etcétera, no creo que sean medios de transporte lo suficientemente eficientes para poder movilizar a la gran cantidad de personas que tenemos en la ciudad. Aunado a ello, la cuestión de que
la contingencia no solamente deriva del uso de los vehículos y de la contaminación que ejercen estos, también una enorme parte de la contaminación y lo que genera y lo que crea estas contingencias ambientales es el sector manufacturero, el cual también expide unos altos niveles de contaminantes al medio ambiente. Igual no se tiene la regulación suficiente sobre las emisiones que realizan las empresas. En algunas ocasiones se piensa que si se limita también a las empresas en ese sentido, pues van a dejar de contratar gente o van a disminuir sus labores, su productividad y por lo tanto van a dejar de ser tan viables económicamente. Y se convierte esto en un dilema de qué vale más la pena, el desarrollo económico o la explotación de los recursos. Pues como lo comentan, es bien interesante el tema porque hace mucho tiempo atrás, primero nos vendieron carros que tenían catalizador, que se supone iban a bajar las emisiones contaminantes con estos coches. Después se inventaron lo de los verificentros, que de verdad es increíble el nivel de corrupción que hay en los verificentros. Uno llega y tiene que pagar a fuerza lo que le llaman el brinco, pues ya pasa, el coche así como esté, ya pasa. Entonces yo en realidad creo que de lo que menos se ha preocupado la administración es del medio ambiente, ¿no? Yo creo que se han generado diversos candados para tratar de solventar el problema de la contaminación, pero no se ha conseguido del todo. Hay empresas que contaminan demasiado y que las administraciones municipales les permiten seguir teniendo actividad. Ahora bien, como lo comentaban en él, también es una estrategia para que las empresas que elaboran carros pues nos presionen para comprar coches más recientes. Creo que sería bueno si estuviéramos en un país con un sueldo per cápita más alto, ¿no? Porque se puede hablar de que tenemos coches eléctricos, pero ¿han visto el costo de un coche eléctrico? Para un mexicano promedio muy caro tener un, que sería lo ideal porque contaminaríamos menos. Digo menos, porque aún así se produce contaminación, pero ya sería menos, ya no serían emisiones contaminantes que genera la gasolina, el diésel. Entonces, la estrategia también puede ser por parte de que tengas que comprar otro carro, ¿no? O un carro más reciente, y te presionan de esa forma, ¿no? Es complicadísimo salir a trabajar en metro, como bien lo comentabas, Tecatl. En metro, en camión, en transporte, va uno rezando de que no lo vayan a asaltar. Ir al trabajo en lugar de ser 1 hora, son 2 horas y media. Es complicadísimo la movilidad en la ciudad. Entonces, yo creo que debemos de buscar estrategias más eficientes y eficaces para que la movilidad de las personas sea más ágil. La capacidad que deben de tener tanto el metro como el metrobús, como los camiones, micros, taxis, Uber, Didi, debe ser más. Porque al final la población sigue creciendo, las necesidades de buscar empleo siguen creciendo y lo único que no crece son las rutas de transporte seguro. Y no quiero ser cizañosa, pero casualmente hace días se levantaron esta contingencia ambiental. También anunciaron de forma paralela que la capacidad de ventas en el sector automotriz bajó un 14.2% en lo que vamos de este semestre. Entonces, pues como lo menciona Tlacailel, como que va ligado o nos hacen pensar que va ligado. Y también no hay que dejar a un lado que la política ambiental aquí en México está muy deficiente porque no va ligada ni con la política económica, ni con la política de movilidad de los ciudadanos, porque tampoco tenemos un buen sistema de movilidad, como lo han dicho mis dos compañeros, en donde la ciudadanía no tiene otra opción que adquirir un auto. Y ese auto no son las condiciones con las que se requiere en la actualidad, que como lo mencionaba Tlacailel, que necesitábamos un auto híbrido, porque no tiene la capacidad adquisitiva el mexicano para tenerlo. Entonces, creo que aquí el gobierno, a través de la administración pública, también se debe de coordinar con esa política ambiental de movilidad y sin olvidarnos, por un lado, para que no se vea afectada esta política económica a través de la política fiscal, para que también esos recursos que a través de los impuestos pues se vean reflejados en unos buenos caminos, en un buen sistema de transporte y también en el cuidado del medio ambiente. Tanto los humanos
como los animales contaminamos, porque hace poco también vi un reportaje que mencionaban que los eruptos del ganado emiten grandes contaminantes de metano, que eso también nos está afectando al momento de respirar. Pues aquí les dejo la nota. Si quieren adquirir un nuevo auto, piénsenlo que sea amigable con el medio ambiente, y si tienen la fortuna de tenerlo, ojalá lo tengan híbrido, y si no, tienen que ser un ciudadano común y corriente. Pues espero que esta movilidad no se vea afectada y que pues algún día tengamos un buen sistema de transportes. Los dejo con la siguiente sección. El panóptico. En el panóptico de este programa veremos un tema que tiene que ver con justamente el vigilar, el revisar cómo actúan los servidores públicos en la administración pública. Uno de los principales problemas que hemos visto es que cuando alguien entra al gobierno, a veces casi como por arte de magia, sale de la pobreza o empieza a tener un nivel socioeconómico superior al que acostumbraba previo a pertenecer a estos sectores. En este sentido, las sospechas siempre son acerca de corrupción dentro de la administración pública, corrupción por un trabajo en el sector gubernamental, lo cual no es tan fácil y tan sencillo como pareciera. Es creo que más un mito que una realidad. Pero bueno, para tratar de mitigar un poquito esta cuestión o para tratar de ver qué tanto es mito, qué tanto es cierto, se trata de implementar ciertos mecanismos con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del 18 de julio de 2016, se modificó o se solicita que todos los servidores públicos de todos los niveles, sea municipal, estatal, federal, asimismo de distintos órganos autónomos, de todos los poderes, básicamente cualquier persona servidora pública que reciba algún tipo de recurso público o que su sueldo, salario provenga de un recurso público, debe cada mes de mayo presentar algo que se llama declaración de bienes patrimoniales. Básicamente, en esta declaración, un servidor público tiene que señalar cuáles son, perdón la redundancia, los bienes que están a su nombre y que posee, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, se registra el monto de los ingresos que tienes, si es que tienes ingresos adicionales a lo que representa tu trabajo en el servicio público, dependiendo si eres un sujeto obligado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del SAT para presentar declaración fiscal. También hay que mostrar esa declaración fiscal, que muchas personas, incluso servidores públicos, se confunden con estos dos procesos, los cuales son diferentes. Una cosa es la declaración fiscal, que algunas personas están obligadas a presentarla, ese es un proceso. Y otro proceso aparte de esa declaración fiscal es esta declaración de bienes patrimoniales, que es única y exclusivamente para servidores públicos. Esta declaración se hace cuando un servidor público ingresa al servicio público. Después de un año, cada mayo lo tiene que hacer mientras esté vigente en el servicio público, y cuando sale del servicio público también debe presentar su declaración por baja. Insisto, este mecanismo es para tratar de demostrar que no exista enriquecimiento ilícito de parte de una persona, de un servidor público, en su encargo o en desarrollo de sus funciones. Algunos problemas que yo le veo a esta cuestión de la declaración de bienes patrimonial es, uno, dentro de la administración pública hay demasiada desigualdad salarial. Nada más por poner de ejemplo, en municipios, en alcaldías, hay personal de servicios públicos, barrenderos, que sus salarios no son muy onerosos, por así decirlo, y que su perfil no es tan amigable para poder operar sistemas para hacer esta declaración de bienes patrimoniales. Les cuesta mucho trabajo, tampoco tienen los recursos como para contratar a una persona que los asesore como tal, y se vuelve un poquito complicado para cierto tipo de servidores públicos. Otro problema que veo, que es ahí sí es una discusión
situación más álgida es la cuestión de la privacidad de los datos. Hay algunas opciones en la declaración de bienes patrimoniales que ciertos datos pueden ser confidenciales, pueden ser presentados como confidenciales por seguridad propia de los servidores públicos. Entonces también es el debate de qué datos sí deben ser públicos, qué datos deben ser privados. Y por último, el tercer gran problema que yo le veo a esta situación es cuántas personas fuera de la administración pública pueden ver la información vertida en las declaraciones de bienes patrimoniales, quién le puede dar el seguimiento pertinente para ver que realmente en las declaraciones se esté presentando la información fiable, verídica, cómo evitas la cuestión de los prestanombres, por ejemplo, dónde consultas esta información para ver que un servidor público de tu interés, no sé, los diputados, algún secretario, algún subsecretario de alguna dependencia, el director de obras públicas de tu municipio, que no esté haciendo o que no se esté enriqueciendo ilícitamente por medio de la declaración, ¿dónde la consultas? No todas las personas tenemos o se tiene esta cultura de poder revisar y poder ver este tipo de información. Entonces, yo nada más pongo de manifiesto aquí con ustedes o la duda de ¿consideran que esta declaración de bienes patrimoniales sirve de algo, no sirve de algo? ¿En su experiencia les ha tocado hacerlas, no les ha tocado hacerlas? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué opinan ustedes de estas medidas que se ocupan como parte del Sistema Nacional Anticorrupción? Como lo comentas, Tlacalel, sí es importante para mí hacer la declaración de bienes. Yo creo que es una medida eficiente, pero no suficiente. Es eficiente en lo que respecta a algunos temas, pero no es suficiente porque hay administradores públicos que ya saben cómo evadir y darle vuelta a esto. Servidores públicos que han puesto todo a nombre de familiares, ahora sí que, perdón por ser repetitivo, pero a nombre de prestanombres, de personas que les prestan el nombre, para que puedan ellos evadir este tipo de responsabilidades. Entonces, yo creo que se deben de buscar los métodos correctos. Tampoco estoy pidiendo que se fiscalice hasta el último miembro de la familia del servidor público. Lo único que estoy pidiendo es que sí haya un poco más de filtros para que al final esta información sea lo más verídica que se pueda, porque al final los servidores públicos devengan un sueldo que es pagado por la ciudadanía y creo que es a quienes deben rendirles cuentas, ¿no? Porque como bien lo comentabas, hay servidores públicos que se enriquecen de la noche a la mañana y uno no se explica cómo sucedió. Sí es cierto que hay puestos en la administración pública que son muy bien pagados por las responsabilidades que tiene, pero como bien también lo comentabas, hay puestos en la administración pública en donde pues definitivamente hay personas que ganan muy poco para las labores que realizan. Entonces, para mí es eficiente, pero no suficiente. Entonces, ojalá pronto encontremos la llave para que se trate de evitar que haya desvíos, ¿no? O malos manejos en los recursos públicos. En mi caso, sí he tenido que hacer declaración patrimonial porque soy también de cierta forma parte del gobierno. Sin embargo, quiero decirles que no es un sistema, una plataforma muy amigable para el usuario que quiera dar a conocer al gobierno y a la administración pública cuál ha sido sus bienes que ha adquirido de forma anual, ¿no? Yo creo que ahí debería mejorar en cuestión de hacerla un poquito más sencilla, más simple, para que, pues, de cierta forma, a ti como servidor público, pues, no te dé tedio al tratar de llenar toda esa información, porque de repente es tanta información en la que tienes que poner que te pierdes, ¿no? Entre brutos, netos, porcentajes, etcétera. Y yo lo debo de confesar, o sea, tengo que pedirle ayuda a ciertas personas para que me puedan ayudar a hacer esta declaración. Y bueno, lo que mencionaba Tlacailel, que pues hay ciertos funcionarios de altos mandos que hacen uso de ciertas mañas para evadir ciertas declaraciones de ciertos bienes. ¿Y cuáles son las sanciones que se presentan en caso de que uno mienta en esta declaración patrimonial? Pues puede ir desde una sanción económica hasta una inhabilitación temporal para no trabajar en el servicio público, que puede ir de hasta 10 años. Y un caso muy conocido que se nombró en el 2021 fue el caso de Luis Videgaray. No sé si ustedes se acuerdan que pues fue secretario de Hacienda, luego secretario de Relaciones Exteriores, en donde pues mencionaba
precisamente en conjunto, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y la Secretaría de Función Pública de ese momento, pues se coordinaron y vieron que pues Luis Videgaray había mentido 3 años consecutivos en su declaración patrimonial. ¿En qué consiste? Bueno, mintió en la posible participación de la compra irregular de una planta de fertilizantes llamada agronitrogenado, ¿no? Él mintió que no participó, que no utilizó ciertas cantidades en las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito pues pertenecían a otro familiar, que él no era titular, y para hacer estas transacciones para la compra, pues él no la declaró. Entonces, mencionan que sí era parte de los activos de esta empresa, tenía cierta participación y pues lo cual no lo declaró, no lo dio a conocer en esta declaración patrimonial. Y también, ¿no? Un caso conocido, pues que todavía no se tiene cierta vericidad en si son o no buenos estos datos, fue la declaración patrimonial de Peña Nieto. No sé si ustedes se acuerdan que una vez declaró que un terreno no fue compra, sino fue una donación. Ese tipo de conceptos, ¿no? Donación que se da por herencia cuando la persona todavía está viva para no pagar ciertos impuestos, porque también hay que reconocer lo que ya hasta te cobran porque respiras, porque si adquiriste o no adquiriste cierto bien, otro impuesto, entonces cada vez nos ponen más que ingresos. Entonces, él no lo maneja como una compra, lo maneja como una donación y entonces ahí la Secretaría de Hacienda pues no estaba muy convencida si decía o no la verdad. Entonces van a seguir surgiendo ciertos casos de funcionarios públicos si mienten o no mienten en la declaración patrimonial y lo más chistoso que en los últimos años a los servidores públicos como los docentes pues también ya entraron en ese juego de la declaración y que pues la verdad hay que reconocer que el sueldo de un docente pues no es muy alto como para que ver si hay o no corrupción, ¿no? Si apenas pueden salir en el mes. Pero bueno, yo creo que deberían limitar más bien esta declaración patrimonial, aunque me odien muchos de ustedes, pues solamente a servidores de alto rango, ¿no? Y de medios para arriba, porque los demás apenas podemos sobrevivir. Con eso cierro mi participación. Decía un amigo a forma de broma, a mí en lugar de acusarme de enriquecimiento ilícito, me van a acusar de empobrecimiento lícito, ¿no? Con estos sueldos que te digo que no todos los servidores públicos, uno piensa, trabaja para el gobierno, ya se vuelve súper rico. No en todos los casos ocurre de esa forma. Entonces nos quedamos, bueno, creo que cerramos con esto, me quedo con esa parte de es necesaria, sí es necesaria, presentamos la declaración. Por ahí bien dirían, quien nada debe, nada teme. Los servidores públicos que no tienen cosas que ocultar, pues declaran con toda normalidad. Y pues al menos para aquellos que hacen cosas raras, malas, extrañas, pues al menos les cuesta más trabajo el tratar de buscar la forma en cómo mentir en este tipo de declaraciones. Y pues tal vez si se diera seguimiento, tal vez se podría caer en cuenta de quienes no declaran con veracidad en sus declaraciones, ¿no? Entonces es necesaria pero insuficiente. Ojalá se puedan mejorar este tipo de mecanismos. Y pues bueno, nos vamos a la siguiente sección. Gotas de administración. Pues bueno, hemos llegado a la sección que se llama Gotitas de Administración. En esta ocasión nos puede acompañar nuestra amiga Mesli, titular de esta parte del programa. Hoy vamos a hablar de justo algo que venimos hablando en el programa, de los maestros, que de verdad es triste ver sueldos de algunos maestros, ¿no? En un país en donde los futbolistas son mejor pagados que los maestros y los médicos, debe ser difícil vivir y me tocó vivir aquí a mí. Entonces yo creo que pues los maestros se les celebra el 15 de mayo, pero se les debería celebrar toda la vida porque se la rifan, ¿no? Todos los días están cuidando a los niños, están preocupados por el conocimiento, ¿no? El Día del Maestro como tal, el Día del Maestro y la Maestra, se celebra el 15 de mayo en México y es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Esta celebración se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo
se celebraba a los maestros de nuestro país. La elección de esa fecha es gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de la Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro. Eso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano, comandada por Maximiliano de Habsburgo, y consolidó la República de México. Una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Históricamente, la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores en la vida familiar y social y en la construcción de comunidades. Es indispensable tener maestros de calidad, ¿no? Yo he tenido el gusto de tener buenos maestros, profesores, durante toda mi vida académica, a los cuales les agradezco la formación que me dieron, y también he tenido malas experiencias con algunos maestros. Hay maestros que, porque salieron de alguna universidad privada, sienten que tienen el conocimiento de la mano, ¿no? Y yo creo que hay que ser ecuánimes en este tipo de cosas, porque un maestro cada día da lo mejor de sí para generar una nueva conciencia, un nuevo pensamiento. Los hemos valorado muy poco, ¿no? De hecho, tengo amigos maestros muy cercanos que perciben sueldos bajísimos y aún así no tiran la toalla, aún así no se quejan, aún así siguen educando a los hijos de muchos de ustedes. Creo que es necesario que todos los días seamos agradecidos con estos seres que vinieron a enseñarnos y a educar. Qué bonitas palabras, Tlaquelel. Pues sí, la cuestión de los docentes, de los maestros, las maestras es muy diversa. Como tú lo decías, hay maestros tanto en las comunidades más alejadas y pues por ende en las ciudades también hay muchos maestros. Ese es un gremio muy fuerte, es un gremio muy amplio. Por decirlo de cierta forma, un sector un poco desvalorizado, no tan apreciado, que tal vez merecería o debería tener un reconocimiento más amplio. Es un tema que se ha tocado bastante fuerte con las últimas reformas educativas, donde justamente lo que decías es un tema primordial, la búsqueda de la educación de calidad es como uno de los puntos medulares y pues para tener una educación de calidad pues también se necesitan profesores, maestras, maestros de calidad. Cómo encontrarlos, cómo buscarlos, cómo seleccionarlos, se ha vuelto un tema igual complicado con esta cuestión del sistema profesional docente en los diferentes niveles, pues así como se incrementa la exigencia, no creo que a la par de esta exigencia que se les requiere a los docentes sea remunerado de la forma. Y pues sonando muy materialista, pues la forma de reconocimiento, aparte de escuchar a tus alumnos y estas cosas de, ay, te vamos a celebrar tu día y vamos a hacer una fiesta en su honor, pues la verdad lo que busca un docente como parte de un trabajo, pues es una remuneración económica, ¿no? Creo que sería la forma más justa, por así decirlo, de dar ese reconocimiento a los docentes. Pero bueno, veamos qué pasa en próximos años con este rubro. Y el papel del docente en cuestión de quién lo ejerce ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Recordemos que precisamente con la llegada de los frailes y con la llegada de los jesuitas, pues son personas religiosas las que se encargaban de la enseñanza de estos conocimientos, que a lo largo de la historia se fue cambiando poco a poco más por personas, digamos, no relacionadas con la religión, un poco más personas civiles, que pues ya incluso se formó, ¿no? La escuela para docentes, y bueno, esto va cambiando en los diferentes rubros y que tanto puede clasificarse como un docente de región rural, la urbana, ¿no? Y que también dentro de la urbana pues tienen sus propias diferencias salariales. Y no nada más, pues uno, a lo mejor como docente buscaría que pues te incrementen tu salario, sino también las diferentes prestaciones que uno necesita y que pues no nos culpen de todo lo que les pase a los alumnos o no, ¿no? Y que también que, pues, por parte de la administración pública nos den los recursos necesarios para que, pues, estos docentes puedan dar, pues, sus clases de forma adecuada y como se requiere, ¿no? En la actualidad. Y que no nada más les den, pues, que una cajita de plumones que ellos creen que va a durar, pues, todo el ciclo escolar, cuando no es así, ¿no? O en sus casos apenas tienen pizarrones o algunas aulas decentes, que pues la verdad
comparado con otros países y con otros sistemas educativos, pues México se ha quedado muy, pero muy, muy atrás. Y más con la desvalorización del docente, que más bien parece ya que los ciertos padres de familia lo ven como niñeros, más que aquella persona que le va a transmitir y va a tratar de desarrollar las capacidades y habilidades de los alumnos. Más bien piensan que es como, pues, el reemplazo de lo que es una mamá y un papá y que ellos tienen que darles, implementarles ciertos valores. No, recuerden que los valores vienen de casa y que en la escuela se ponen en práctica esos valores. Lo único que un docente tiene que hacer es transmitir y tratar de presionar al alumno para que sea en cuestión de conocimientos mejor, ¿no? Entonces, pues ojalá que, como lo mencionaba el presidente hace unas semanas, pues ese incremento salarial se vea reflejado eh, en las carteras de estos docentes y que pues se retome ese respeto y esa valorización a la persona que transmite esos conocimientos. Pues esperemos que los próximos 15 de mayo sean mejores para aquellos compañeros docentes. Esperemos que sí, que en realidad llegue ese anhelado, ¿no? Anhelado aumento, sobre todo más que sea un aumento mínimo, ¿no? Que sea un aumento que realmente les vuelva a dar el valor a los docentes, que los vuelva a tener el tiempo necesario para dedicarle a su profesión y no los distraiga, ¿no? En buscar otro trabajo para poder solventar sus gastos. Yo creo que ser docente es una vocación y como tal debería ser un empleo bien remunerado, ¿no? Porque pues al final en las aulas están los nuevos líderes de este país. Entonces, pues ojalá pronto se les haga justicia a los profesores, ¿no? Nada más que agregar, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Yo cierro esta parte del programa. Ojalá los padres de familia hagan conciencia al respecto de los maestros y de verdad los traten como los seres humanos que les dan educación a sus hijos. Pues igual, sin más, por el programa del día de hoy, me despido y en lo que les llega su aumento a los docentes, pues una felicitación, no queda más por el momento. Un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo programa. Pues sí, me uno a esa felicitación. Recuerden, yo soy Nenet y yo sé que este no es un espacio tan muy político, pero para los próximos candidatos a gobernatura no se olviden de que el sindicato de maestros es una buena herramienta para ganar esa elección. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.